¿Listo? No cambia. Ya estamos en vivo, listo. Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestra clase de Jesús el Cristo de Historia de la Iglesia. Hoy día vamos a empezar a la manera del Señor y nos gustaría que Howard Ramírez pudiera ofrecer la primera oración. Howard. Padre Celestial, agradecidos estamos por un día más de vida, por la salud que tenemos. Gracias por permitirnos estar en familia y poder aprender también más acerca de tu Hijo Jesucristo y más acerca también de tu iglesia. Pedimos que nos puedas iluminar con tu espíritu para poder comprender el mensaje del día de hoy y poder aplicarlo en nuestras vidas. Bendiciones para poder tener un buen inicio de semana y pedimos estas cosas humildemente, esperando que sea tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, el día de hoy vamos a leer Jesús el Cristo, el capítulo 10, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Presentación posible investigada desde el principio. Ya está. Listo. Hoy día nos toca Jesús el Cristo en el desierto de Judea. Ay, voy renombrando. Entonces, todo esto que nosotros vamos a ver el día de hoy es muy importante porque vamos a aprender un poquito qué fue lo que pasó con Juan el Bautista, todo lo que atravesó Jesucristo en su bautismo. Entonces probablemente vamos a tratar de abarcar lo más principal, ¿no? Bueno, acá está. Vamos a empezar aquí. La voz que clama en el desierto. Vamos a ver cuál era un poquito el contexto, ¿ya? Carla Gabriela, ¿podrías ayudarnos a leer? A ver, dice. El año 15 del reinado de Tiberio César, emperador de Roma, la extraña predicación de un hombre, hasta entonces desconocido, agitó grandemente al pueblo de Judea. Era de linaje sacerdotal, pero no se había instruido en las escuelas, y sin autorización de los rabinos o licencia de los príncipes de los sacerdotes, proclamaba ser un enviado de Dios con un mensaje para Israel. No se presentó en las sinagogas ni dentro de los patios del templo, donde enseñaban los escribas y los doctores de la ley, sino alzó su voz en el desierto. Las gentes de Jerusalén y de los pueblos rurales circunvecinos salían en grandes multitudes para escucharlo. Menospreció las vestiduras delicadas y los amplios mantos cómodos y predicó en su áspera indumentaria del desierto, una túnica de pelos de camello y ceñido con una cinta de cuero. La rusticidad de su ropa era considerada significativa. Elías Tisbita, el valeroso profeta cuya morada fue el desierto, había sido conocido en su época como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y este vestido rústico había llegado a considerarse como rasgo distintivo a los profetas. La comida de ese extraño predicador tampoco era de lujo y comodidad, sino que se alimentaba con lo que el desierto le proporcionaba, langostas y miel silvestre. Este hombre era Juan, hijo de Zacarías, el cual dentro de poco iba a ser conocido como el Bautista. ¿Predicamos en todos los lugares como Juan? A ver, yo quiero que ahora, antes, vamos con esta pregunta que voy a presentar un poco de contexto y aquí te lanzamos la pregunta para que tú la contestes. Ahora, en este caso nos damos cuenta que en la antigüedad la mayoría predicaba en las sinagogas, pero Juan predicaba en el desierto. Nos damos cuenta que la mayoría se vestía con ropas delicadas, pero Juan se vestía como los profetas en la antigüedad, ¿no? Con la túnica de pelos de camello, con el cinturón de cuero. Y él, su prédica no era una prédica muy tranquila, sino una prédica en la cual él iba a los desiertos a recibir revelación, pero también él estaba en todos lugares predicando el evangelio. Entonces, él era una de las personas que rompía los esquemas de su época. Así cuando Jesucristo llegó, y él llegó a cumplir el mandamiento de amar a todos y no ser discriminación, porque sabemos que en esos tiempos había cierta segregación por ser de una raza o de un pueblo distinto. Entonces, cada uno se consideraba a veces mejor que otro, y este era el constante conflicto. Recordemos que las armas de Satanás es dividir, hacer creer que uno es mejor que otro,
Y aquí veíamos esto, ¿no? Era una época muy conmocionada, ¿no? Y por esa razón, Juan fue uno de los que rompía estos esquemas en esta época. Y ahora yo, a ver, ¿y por qué él predicaba en todos los lugares, no solamente a cierto sector? Entonces ahora yo te hago la pregunta a ti, Carla Villalta, y a todos en general, y el que quiera contestar también puedo contestar, ¿no? ¿Predicamos en todos los lugares como Juan? ¿Somos así como de que si sentimos, lo hacemos realmente? Bueno, en mi caso personal, probablemente, no sé, ahora que estoy en mi casa encerrada, creo que lo hago más que antes. O sea, no predicar, compartir, Claro, pero, pero me gusta esta parte que acabo de leer. Uno que tenía desconocimiento total de cómo era el vestido o la diferencia que había de Juan el Bautismo, solo sabía el nombre y que es bautizó a Jesucristo. Pero esto que estás mencionando, pues me deja pensando, ¿no? Y justo tiene relación mucho con lo que vamos a tocar también más rápido en la clase, en cómo nos ve el Señor no por igual y cómo si estamos actuando realmente viendo con esos ojos, ¿no? A todos por igual, con esos ojos espirituales. ¿Sí? Me deja reflexionando, me deja pensando, ¿no? En qué momentos lo he hecho, en qué momentos lo he dejado de hacer de repente y por qué lo he dejado de hacer. Me excelente. deja pensar. Excelente, muchas gracias. Y es cierto, ¿no? Como deberíamos nosotros decir, romper los esquemas como Juan, y si sentimos, ¿no? Como hoy día más, antes escuchamos un poco lo que contó Fred, ¿no? Él se lanzó y sintió. A veces hay que seguir las impresiones del espíritu, ¿no? Vamos a, y es lo que siempre debemos hacer, ¿no? José, ayúdame a leer, por favor, esta diapositiva. ¿Cuál? Esta diapositiva. Ah, esa es otra ya. Este hombre era Juan, hijo de Zacarías, el cual dentro de poco iba a ser conocido como el Bautista. Había pasado muchos años en el desierto, lejos de las habitaciones de los hombres. Años en que estuvo preparándose para su misión particular. Había estudiado bajo la tutela de maestros divinos, y allí en los desiertos de Judea le llegó la palabra del Señor en el mismo ambiente en que le habían recibido Moisés y Elías el profeta en la antigüedad. Entonces se oyó la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era la voz del heraldo, el mensajero que, como habían anunciado los profetas, iría delante del Señor para aparejarle el camino. La sustancia de su mensaje fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a los que tenían fe en sus palabras y manifestaban arrepentimiento, confesando sus pecados, les administraba el bautismo por inmersión en el agua, explicando a la vez: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí, José. Y ahora voy a hacer un paréntesis y vamos a dar la pregunta para que tú, José, la contestes. Entonces, nos damos cuenta aquí esto, ¿no? Entonces, Juan, en este caso, él se estaba preparando para su misión, prácticamente, y él lo hizo. Como sabemos todos, tanto Jesucristo como Juan, empiezan su ministerio a partir de los 30 años prácticamente. Y obviamente se llevaban como un año de diferencia. Entonces, prácticamente todo lo que leemos de Juan es prácticamente lo que él hizo a muy temprana edad. Y ahora, en un año en realidad, prácticamente, ¿no? Porque 30 años en ese tiempo se considera muy, muy joven para todos, aunque no pareciera, para ellos sí, hace recién podría ser un maestro. Entonces, Juan, como en la antigüedad, se preparó y él iba al desierto a orar, tal como la mayoría subían, la mayoría también, o como Moisés, ¿no? Entonces, muchas personas de que fueron nombrados nuestros profetas buscaban como un lugar santo. En el caso de él iba al desierto porque era un lugar donde él podía meditar también. Y ahí recibió también los mensajes, ahí también él podía predicar, y cuando él predicaba en los pueblos, a las personas, él los invitaba al arrepentimiento. Juan y Jesucristo jamás ellos obligaron a las personas, sino ellos invitaban a las personas a venir a Cristo, invitaban a conocer el Evangelio,
Entonces era un tema de invitarlos al arrepentimiento, que la misma persona pudiera sentir que debía hacer ese cambio de corazón. Y ahora si nos damos cuenta, yo quiero que nos demos cuenta de esto. Así como Juan preparaba la vía para que viniera Jesucristo, y eso que Juan todavía no comprendía la naturaleza o bueno, sí la comprendía, pero no en su totalidad, ni siquiera Jesucristo sabía que él iba a efectuar la obra, él lo sentía en su corazón, y cada vez que también Jesucristo se preparaba, iba recibiendo revelación, y ahí poco a poco iba conociendo lo que el Padre quería de él. Tampoco él sabía toda la perfección, pero lo hacía, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, y aquí viene la pregunta, ¿podemos ver en nuestra vida cuando el Señor está preparando la vía para que hagamos algo? ¿Generalmente lo vemos o nos damos cuenta mucho después cuando ya pasó? Bueno, yo tuve este acontecimiento por esta razón. ¿Lo vemos en el camino? ¿Lo sentimos? ¿O lo vemos después? Te pregunto a ti, José. Muchas veces, en lo personal, muchas veces, o no, en general, el 100% me atrevo a decirlo, que me doy cuenta al final, en lo personal. Yo me doy cuenta al final. Pero si no me recuerdo, también hay veces en que me doy cuenta cuando está sucediendo, ¿no? Cuando está sucediendo, o parece decir, o me doy cuenta yo, o se da cuenta mi madre, que es la que está mi mano derecha, pues. Yo hago las cosas por principio, ¿no? Yo hago las cosas por principio, y yo siempre le comento a toda ella, mi amiga, mi compañera de vida, ¿no? Entonces agarro y digo, oye, gordita, me está pasando esto. Y ella agarra y me dice, ¿te estás dando cuenta? ¿De qué cosa? Le digo, ¿esto que te está pasándote? No, ¿pero qué tiene? Le digo, pero te cuenta, pues, mira, te cuenta, me hace ver las cosas como realmente son. Pero yo no me doy cuenta en ese momento, y hasta que me medito bien su respuesta, y de verdad, pues es eso. Dios prepara, y esas son las palabras del Néfil, ¿cierto? Que Dios prepara la vida para que uno cumpla lo que Él nos ha mandado, ¿no? Así que tal cual. Excelente, José. Y es lo que pasaba con Juan. Él sabía que él estaba preparando el camino para el Mesías. Él sabía que iba a haber oposición, sabía que él tenía que romper esquemas, pero él lo hacía porque él lo sentía en el espíritu y porque él sabía que era parte de la obra de Dios, ¿no? Ahora, vamos a ver. Se repite la diapo, perdón. Y acá está. Vamos a ir acá. Ya está. Ahora, vamos a ver cómo era el mensaje de Juan. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Quizás Carlos Paolo, si está ahí. A ver. Yo ayudo. Sí, Carlos Paolo, está perfecto. Bien, dice, era imposible hacer caso omiso del hombre o de su mensaje. Sí. Encerraba una promesa segura, ¿no? Al alma arrepentida, y denunciaba inexorablemente al hipócrita y al pecador empedernido. Cuando los fariseos y los saduceos vinieron a su bautismo, exponiendo la ley, el espíritu de la cual no cesaban de transgredir, y citando los profetas a quienes deshonraban, Juan los tachó de ser generación de víboras y les preguntó, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ningún caso hizo de sus tantas veces repetida presunción de ser hijos de Abraham, y les declaró, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y viene otro, ¿no? Otro párrafo. Sí. Este menosprecio de su pretensión de merecer cierta preferencia por ser hijos de Abraham fue una reprensión severa y ofendió profundamente tanto al aristocrático saduceo como al fariseo aferrado a la ley. O sea, él los estaba criticando, ¿no? Porque desde fuera ellos querían todo de una forma y al final no se dan cuenta que estaban en realidad rompiendo los mandamientos. Sigue. Sí, claro, y por ejemplo acá dice, ¿no? que ofendió y profundamente al aristocrático saduceo. Por ejemplo, la aristocracia son personas que suelen estar elevadas en rango, ¿no? Sobre otras personas. En este caso era por el tema del saber, por el tema de dar conocimiento y oficiar en los templos, hacer ordenanzas. Por esa razón también ellos se consideraban de esa forma superiores, ¿no? Por eso él hería el orgullo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el judaísmo. Dice, el judaísmo afirmaba que la posteridad de Abraham tenía un lugar seguro en el reino del Mesías esperado, y que ningún proselito de los gentiles tenía la posibilidad de alcanzar el rango y la distinción,
que estaba asegurado a los hijos. La vigorosa afirmación de Juan de que Dios podía despertar hijos a Abraham aún de las piedras en las playas del río, significaba a quienes la oyeron que hasta los más despreciados de la familia humana serían escogidos antes que ellos. Hasta ahí, vuélvelo a repetir esa parte. Dice, Que hasta los más despreciados de la familia humana serían escogidos antes que ellos. Sí, sigue. Sí. Entonces, vemos que los aristocráticos saduceos y bueno, los fariseos también tenían que arrepentirse y reformarse. Claro. Había pasado el tiempo de profetar, solo con palabras, se exigían frutos, no abundancia de hojas estériles. El hacha estaba lista, ya contra la raíz del árbol, y todo árbol que no produjese buen fruto iba a ser derribado y echado al fuego. Excelente. Entonces aquí viene la pregunta, porque yo creo que la explicación está de más, como sabemos que Jesucristo, que en esta parte de Jesús el Cristo Talmach estaba tratando de hacer ver, describiendo lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? De que realmente Juan les está invitando al arrepentimiento a ellos, a los maestros de maestros, les está invitando al arrepentimiento, pero era parte de la obra de Dios, porque ellos se habían encerrado en élites y ellos realmente menospreciaban a las personas. Y ahora vamos a ver esta parte, y esta es para ti, Carlos Paolo, ¿no? Recibimos críticas de algunas personas al vivir el Evangelio y cómo reaccionamos ante ello. En este caso, Juan sí tenía que ser firme, porque si no, no le dejaban predicar, no le dejaban hacer las cosas. Por eso él tenía que mantenerse firme y él fue frontal, ¿no? Pero en el caso de nosotros, bueno, que no somos profetas y nadie nos va a cortar una libertad o algo, recibimos críticas de algunas personas al vivir el Evangelio y cómo reaccionamos ante ello. Miren, Juan, lo que ese les invita al arrepentimiento, ¿no? Pero nosotros personalmente, ¿qué hacemos cuando alguien nos critica y nos dice, el hermanito, la hermanita, o cosas así? Porque todos hemos recibido alguna vez algún tipo de burla, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando pasa eso? Carlos Paolo, ¿sí? Bueno, yo realmente conozco, pues, entonces sí sé que estoy viendo una verdad, ¿no? Entonces lo que trato de hacer más que nada es ver cómo les puedo explicar un poquito para que algo les quede, ¿no? Como que siempre siento que igual algo del Espíritu Santo queda. Realmente no me complico mucho porque conozco la verdad, ¿no? Más bien no me afecta tanto en ese sentido, sino trato de que igual algo del Espíritu Santo pueda quedarle en la persona para que ella también vaya reconociendo, ¿no? Que hay una realidad divina y que en algún momento va a tener que afrontarla. Exacto. Excelente, Carlos Paolo. Personalmente, algo que yo también hago es regalar libro de Mormón. Primero se concentra en que pueda yo compartir algún versículo o algo, pero más que todo yo también pienso que debemos hacerlo como el ejemplo, porque a veces las personas, más que querer algo de nosotros, lo que quiere es a veces nuestra amistad, nuestra compañía, y entonces al conocernos un poquito más, van a conocer nuestras creencias, y es como dice Carlos Paolo, en algún momento les habla y algo quedará. Y es cierto, no les podemos obligar, podemos invitarlas amorosamente a conocer la iglesia, a compartir un mensaje o algo, pero más que todo, hagamos cosas que los puedan fortalecer e invitarles a que ellos mismos sientan el espíritu y puedan ir a Jesucristo, ¿no? Como la oración en un tiempo difícil, ¿no? Como un versículo en una mañana, capaz cuando descubrimos que tiene su papá o su mamá enferma, ofrecernos orar por las personas, eso puede hacer que el corazón pueda hacerse un poco más blando. Aún así no conozcan el Evangelio en este tiempo, va a pasar tiempo y después se van a convertir, pero al menos cumplimos en sembrar esa pequeña semilla, ¿no? Y ante la crítica, si es que nos dicen, no creo lo que fuera, lo que debemos hacer es amorosamente decirles respeto a tu posición, ¿no? Y más adelante quizás lo comprendas, ¿no? Y no cerrarnos, o sea, no exponernos a contender ni nada. Ahora sí, Carla Gabriela, ¿podrías leerles? Que quería agregar, ¿no? Que nosotros también está mejor a veces, o sea, también tenemos que ser empáticos con los demás, de modo que no llegar y hablar de frente del Evangelio. Muchas veces exacto, eso no se hace. La realidad de los demás. Primero escuchar, conocer cuál es su realidad, conocer cuál es su idioma, porque cada persona vive una realidad diferente. Y en base ya a haberlo escuchado, de haberlo conocido, saber a quién de repente estás ministrando un poco más, ya empezar a ministrar después, ¿no? Creo que es un paso importante. Y a veces hay que hacer la segunda milla. ¿Cómo le vamos a hablar de que, escucha, no tengo que comer? Dios proveerá. No le vamos a decir eso. Claro, Dios nos lo pone en nuestro camino para que nosotros quizás le ayudemos
económicamente o con un vívero o algo, y si no podemos en ese momento más adelante, no sé, intentarlo comer, visitarle. Entonces, no hay que ser ciegos ni sordos a las necesidades de las personas, ¿no? También. A veces pensamos, ¿no? Y el Señor lo va a hacer todo, no, pero el Señor nos pone en el camino a las personas para que nosotros hagamos la función de ser sus manos, ¿no? Y ya sea dando algún bien, haciendo algo por esa persona, acompañándole algún trámite, algo que necesite, ¿no? A veces eso es mucho mejor, no hay que ser como los fariseos de que yo soy perfecto, ¿no? Yo tengo la verdad, no hay que ser así, hay que comprender que al contrario, estamos en mayor responsabilidad, ¿no? Carla Gabriela, ¿podrías leer esta diapositiva? Ajá. Dice, la gente quedó asombrada y muchos de ellos viéndose en su verdadera situación de desobediencia y pecado cuando Juan, en términos vigorosos, denunció sus faltas. Clamaron, entonces, ¿qué haremos? La respuesta de Juan impugnó el formalismo ceremonial que había sido la causa de que la espiritualidad se marchitara al grado de casi no existir en el corazón del pueblo. Se exigió una caridad abnegada. El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene y el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Publicanos o cobradores de impuestos a causa de cuyas injustas e ilícitas demandas del pueblo había padecido por tanto tiempo, vinieron y preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. A los soldados que deseaban saber qué hacer, él respondió, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y aquí viene una pregunta que te voy a hacer, Carla, y para que la contesten todos, ¿no? ¿Estamos haciendo la segunda milla como el Señor? Por ejemplo, vamos al mercado y alguien nos pide comida y supongamos que damos nuestras compras de mercado, aunque sea le damos una manzana, algo. Si podemos, hay que hacerlo. O sea, él enseñó el tema mucho de la caridad. A veces pensamos, ya pago mi diezmo y me fui de ayuno y ya es suficiente. Pero a veces hay que recorrer una segunda milla. Cada persona que tiene alguna necesidad se atraviesa en nuestro punto nuestra vida por algo, ¿no? Y si no podemos tener algo, nada que ofrecerle, al menos ofrecer una oración a nuestro corazón por la persona, ¿no? Entonces, siempre hay algo que dar, aunque sea una oración a nuestro corazón, ¿no? Si es que no tenemos algún medio en ese momento que nos topamos con la persona, ¿no? O brindarle una palabra de aliento, ¿no? Entonces, la pregunta es, sí, estamos recorriendo la segunda milla en el tema de la caridad y el servicio a nuestro prójimo, como lo enseñó Juan. Carlita Villalta. Quería justo de la pregunta anterior, lo que estaban comentando y agregando con esto, que muchas personas necesitan no solamente de repente algo físico, que sí, en muchas ocasiones sí, sino necesitan realmente algo emocional, necesitan el espíritu. Eso en esta época de pandemia hay muchas muchas y algo que a mí me ha pasado en varias oportunidades es tener el privilegio de poder orar junto a otra persona que de repente nunca ha orado. Y más allá, yo personalmente lo he compartido, estoy aprendiendo cosas del Evangelio, no conozco tantos versículos ni nada como para poder compartirle un pasaje así rápidamente, pero lo que sí procuro hacer es como siento en muchas ocasiones como decirle, oye, ¿te gustaría orar? ¿Alguna vez has orado? ¿Sabes? ¿Crees en Dios? Siempre le pregunto, me dice, sí, sí creo en Dios. ¿Alguna vez te has dirigido a Él? No, pero sí me gustaría hacerlo y orar con esa persona, ¿no? Y luego de repente en otra ocasión decirle, oye, ¿te gustaría orar? Y la persona me dice, oye, yo quiero orar, ¿no? Hace unas semanas justo una amiga oramos por primera vez y ella se puso a llorar. Y recuerdo que entramos a una clase y ella me dijo, Carlita, cada vez que me siento triste, hago una oración. Entonces, que ellos sepan de que no estamos solos, de que tienen a alguien que les está escuchando y que sepan a dónde acudir, mostrar la fuente. Entonces, esa es una cosita que podría compartir que personalmente me encanta, que no fue una idea mía, sino que en ese momento lo sentí y luego lo comencé a hacer en varias ocasiones y me di cuenta que realmente las personas, era como, ahí venía el tema de la autosuficiencia, ¿no? Ayudábamos a que ellos también sepan a dónde acudir al igual que nosotros. Excelente. Pero recordemos también, y eso es muy cierto, ahora, sí, vamos a continuar leyendo esta diapo para continuar. Hay algo importante que yo quiero resaltar acá. El Señor Jesucristo va a dejar que nosotros tengamos oportunidad de servir según lo que nos hace falta en el corazón. ¿Sí? Pareciera mentira, pero sí. Si nos falta más fe, nos va a poner a alguien que le falta fe. Si nos falta más amor, nos va a poner a alguien que necesita amor. Si nos sentimos solos, nos va a poner a alguien nosotros quien brindar amor. A veces Jesucristo funciona así, como un espejo. Si hay alguien que nosotros estamos con una necesidad, vamos a encontrar a alguien con la misma necesidad. Así funciona el Salvador. De esa manera Él nos enseña a ser autosuficientes espiritualmente a nosotros y ayudar a otra persona.
Por esa razón hay que estar muy atentos en cada persona, cosa que pasa en nuestra vida, porque hay un mensaje de Salvador a diario para nosotros y nosotros tenemos que descubrirlo, ¿no? Vamos a leer esta diapositiva aquí, ya está. Y luego, Josecito, ¿podés ayudarme ya que querías hablar? Ajá, ayúdame con esta diapositiva. Sí. Ya. La sustancia de sus preceptos fue la de una religión práctica, la única religión que puede tener valor alguno, la religión de la vida recta, pese a su vehemencia, y no obstante sus duros reproches de las costumbres degeneradas de la época. Juan nunca agitó al pueblo contra las instrucciones establecidas. Instituciones establecidas. Sí. Ajá. Nunca incitó a motines, propuso revueltas o fomentó rebeliones. No reprochó el sistema de impuestos, sino las extorsiones. No reprobó el sistema de impuestos, sino las extorsiones a los corruptos. Sino las extorsiones de los corruptos y avarientos publicanos. No denunció el ejército, sino las iniquidades de los soldados, muchos de los cuales habían aprovechado su posición para dar testimonio falso a fin de beneficiarse y enriquecerse, tomando para sí las cosas por la fuerza. Predicó lo que en la dispensación actual llamamos los primeros principios fundamentales del Evangelio, es decir, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, incluso la fe, que es una creencia viva en Dios. El arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, gracias. El arrepentimiento genuino que comprende la contrición causada por las ofensas pasadas y la determinación poseía la autoridad y el bautismo más elevado de fuego o del don del Espíritu Santo, por conducto de una autoridad mayor que la que él poseía. Su predicación fue positiva y en muchos aspectos censuró las costumbres de la época. No atrajo a la gente por medio de manifestaciones milagrosas, y aun cuando muchos de sus oyentes se adhirieron a él con carácter de discípulos, no estableció ninguna organización formal, ni intentó fundar ningún culto. Su proclamación de arrepentimiento fue un llamado personal. Pues a cada solicitante aceptable se le administraba individualmente el rito del bautismo. Entonces aquí viene esto, ¿no? ¿Cómo era realmente lo que él hablaba? Era a las personas, ¿no? No las instituciones. Él en realidad lo que quería era que las personas dejaran de tener tanto rigor con el tema de la ley y se realmente vivieran la religión. Es en el fondo lo que trataba de hacer Juan, ¿no? Y él nunca, a pesar de tener muchos seguidores, nunca formó una iglesia, nunca formó nada raro. Lo que él quería era que conocieran el bautismo y que conocieran que necesitaban a Jesucristo, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Estamos predicando para realmente establecer el reino de Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo de corazón? ¿O lo estamos haciendo solamente para aparentar que somos una buena persona? ¿Cómo está eso, no? Si lo hemos hecho quizás para agradar a alguien, o porque me gustó a alguien que no es miembro, y ahora le voy a predicar, lo ideal sería que lo hiciera, que sin esperar nada compartiéramos el evangelio, no sé si sería lo ideal. Pero alguno de ustedes, o sea, ha pasado esta transición de no sentirlo a predicar con sinceridad, ha vivido ese tránsito de no sentirlo primero y ahora ya lo vive, comparta su experiencia, ¿no? José, ¿te ha pasado que al principio no entendías y ahora ya lo vives más? ¿Cómo? Muchísimas veces. Justo era lo que te quería decir hace rato, ¿no? Antes que me olvide, amiga, lo voy a decir, ¿ya? Se me olvida repetir la chispita.
que nosotros, por ejemplo, lo que decía Juan, ¿no? Juan predicaba lo que él sabía que era verdad, pues, ¿no? Porque él lo sabía y tenía la certeza de que es verdadero. Es por eso que lo predicaba con tanta vehemencia, la palabra correcta, no sé, ¿no? Porque sabía, él tenía certeza, no solamente quería, él tenía la certeza de lo que él hacía era venir de Dios. Y a saber el contexto en el que estamos hablando de Dios, el creador de todo y todos, y pues, bueno, yo ahora que lo entiendo, pues, con mayor fervor lo voy a hacer, pues, ¿no? Y me atrevo a decir, y ya pasarnos ahorita, en lo que te pregunta, sí lo he compartido y lo hago siempre. Cada vez, como tú dices, lo siento hacer, y tú eres testigo, creo, Carlita, de eso, tú eres testigo. Sí. Tú habías Hasta visto. en las piedras, te veo Sí, predicando, eso yo siempre. siempre ahí estoy ahí, y en mi billetera tengo, me quedan pocas, pero tengo esas tarjetitas donde está en la tabla de oración, y ese que siempre los invito. ¿Por qué no les invito? Le invito a hermano, hermana, ¿no? Le invito a que pueda hacer una oración, que pueda hacer eso que está atrás de la tarjeta, porque si no me vieron, creo, ¿no? Pero lo voy a mostrar, la tarjetita que tengo aquí, y tengo un montón de billetera. Y esta tarjetita se lo regalo a cada persona que, pues, yo puedo ver o notar de que esté interesado, o puede ser algo, le van a ver, A ver, a le ver, van a ver, y aquí déjame está, dejar de compartir. en la parte de atrás está el paso de la oración. Ah, sí, ya la veo. Así que es lo que comparto, de esta manera comparto. La de misionero, pues al final, ya cuando está acá en misión, encontré esto y gran bendición para mí, ¿ah? Pero ese es por eso. Pero Excelente. ese regocijarse, realmente es compartir lo que uno sabe que es verdad, pues, ¿no? Cuando uno es misionero, tiene la certeza de que es verdad, porque el Espíritu te lo indica, te lo hace sentir. Y con mayor fervor, pues uno lo comparte, pues, ¿no? Y es cierto, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo siempre, ¿no? Está por allí Jefferson García, ¿puedes leerlo, por favor? Esta diapositiva. Sí, El bautismo de Jesús. a ver, ya. Jesús era como de 30 años Así. cuando salió de su hogar en Galilea y vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y al respecto de que si había habido asociación íntima entre los dos, en su juventud o al llegar a ser mayores de edad, nada nos es dicho. Sin embargo, cierto es que cuando Jesús se presentó para ser bautizado, Juan reconoció en él a un hombre sin pecado que no tenía necesidad de arrepentimiento. Y en vista de que el bautista había sido comisionado para bautizar a fin de que hubiera remisión de pecados, no vio ninguno de administrar la ordenanza a Jesús. Aquel que había oído las confesiones de multitudes ahora reverentemente confesaba a uno que reconocía ser más justo que él. En vista de lo que aconteció posteriormente, parece que Juan no sabía que Jesús era el Cristo, el más poderoso que yo, que él esperaba y cuyo precursor sabía que era. Al expresar Juan su convicción de que Jesús no necesitaba la purificación bautismal, nuestro Señor solicitó. Me perdí. Bautismal. Nuestro Señor, Sí, consciente de su propia impecabilidad, consciente no, de su propia impecabilidad, no no negó la negó calificación la de de bautista, bautista, pero a la pero vez, a la vez reiteró su solicitud de ser bautizado. Con esta explicación significativa, así conviene que cumplamos toda justicia. Si a Juan se le fue posible entender el significado más profundo de esta declaración, debe haber descubierto en ella la verdad de que el bautismo de agua no solo era el medio instituido para obtener la remisión de los pecados, sino también una ordenanza indispensable
establecida en justicia y exigía a todo el género humano como condición esencial para ser miembro del reino de Dios. Excelente, Jefferson. Ya vamos finalizando ya cercana la hora, pero quiero que nos quedemos con el panorama que estamos aquí, ¿no? Jesús era de 30 años, ¿no? Y prácticamente él va donde Juan para que él lo bautice, ¿no? Y ahí Juan es donde se da cuenta de la divinidad de Jesucristo. En ese momento, él sabía que él era especial, porque era Jesucristo, pero en ese momento se dio cuenta de la divinidad de Jesucristo. Ahora, yo tengo una pregunta para Jefferson, que está allí. Entonces, ¿puedes contestar? Sí, ya. Entonces, Sí. la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué sentiste tú al bautizarte? Mira, Jesucristo sin necesidad de ser bautizado, te sometió al bautismo. Pero cuéntame tú, ¿cómo te sentiste cuando te bautizaste? Bueno, cuando yo me bauticé a la edad de 12 años, en ese momento mi primo era el que recibía las charlas de los misioneros. Entonces, bueno, casi los misioneros no tenían tanto interés en mí, porque yo solamente era como, bueno, viví en la casa de mis abuelos y venía recientemente de Lima. Y bueno, casi estaban centrados en mi primo, ¿no? Y una de esas, fuimos a una noche de hogar y también teníamos vecinos que eran miembros de la iglesia y nos invitaban a sus noches de hogar y todo ello. Y había seminario, yo iba y me comenzó a interesar. Bueno, y yo le dije, quiero bautizarme a los misioneros. Entonces, y mi primo como todavía estaba muy duro para poder bautizarse, entonces, entonces decidieron bautizarme a mí. En el momento que me bauticé, fue algo magnífico. Era como, en ese tiempo no entendía del todo del evangelio, pero solamente era una gran felicidad de que sentía de poder aprender más acerca del evangelio de Jesucristo y el poder llegar a ser como los misioneros, ¿no? Porque me interesaba mucho lo que ellos hacían y decía yo, ¿no? Yo quiero ser como ustedes. Y entonces el bautizarme era un gran paso para poder seguir ese ejemplo, ¿no? En ese momento de ellos, ¿no? Y también respondiendo a la pregunta que hiciste anteriormente con respecto a que si alguna vez he compartido el evangelio aún sin sentirlo, sí ha pasado cuando, bueno, algunas veces discutía sobre el tema acerca con los testigos de Jehová. Y a veces, como era intercambio de ideas y todo eso. Pero cuando llegué a prepararme para la misión, fue algo distinto, pude sentir a El Salvador y pude sentir más cerca del Evangelio. Y entonces, pude aprender más y a comprender más y respetar más a las otras religiones y otras personas, ¿no? Que tal vez algunas cosas no entendían, ¿no? Entonces, mi vida cambió por completo, ¿no? Cuando fui a la misión y pude tener un testimonio más cerca del Evangelio de Jesucristo. Gracias. Gracias, Jefferson, y gracias a todos por venir. Les dejo, gracias por tu testimonio, realmente ver ese cambio de cuando uno va, crece y siente las cosas. Vamos a terminar a la manera del Señor. Carlo Polo va a ofrecernos la última oración, pero quiero dejarles una tarea. La tarea es la siguiente, que analicen los 3 evangelios en las escrituras acerca del bautismo de Jesús. Nos ha quedado corto el tiempo. Aquí Juan reconoce la divinidad de Jesús y también aquí escuchamos cuando el Padre habla, ¿no? Él es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Entonces me gusta esta parte, ¿no? De que realmente aquí vemos la Trinidad, ¿no? Para estudiar a fondo la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les dejo como tarea y les dejo también como tarea que sigan analizando, porque en el capítulo también de Jesús el Cristo, que ahora no hemos podido completar porque nos falta tiempo y ahora queda para ustedes, es que analicen por qué Jesucristo, incluso estando en el desierto, ahí recién él pudo comprender mucho más allá la obra que tenía para el Padre. Entonces, estas tareas quedan pendientes para ustedes. Lean el capítulo en casa. Sé que Dios vive y nos ama y comparto esta clase con mucho amor, sabiendo que Jesús es nuestro Salvador y Redentor
y que gracias a él podemos beber de la presencia del Padre. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Carlos Pablo, ¿puedes ofrecernos la última oración? Claro que puedo. Ya, bueno, entonces, primero quería decir antes, justo levanté la mano porque como comentaban, ¿no? Yo pienso que también he conocido personas de otras iglesias, y si bien es cierto, la idea es que vengan aquí porque acá el Señor ha decidido hacer su obra final, están en Cristo, ¿no? A veces muchas personas son de religiones, pero su convenio de ellos es con Cristo. Entonces realmente sí están, pero tienen que estar aquí. Y bueno, a ver, ahora... espérate, antes de que hagas la última oración, hay una pregunta que yo me hice alguna vez en la vida, y esto es para todos. A veces nos preguntamos, ¿por qué personas tan buenas en muchas iglesias? Porque el Señor ha dejado que el evangelio se esparza por toda la tierra y ellos preparan para que lleguen los misioneros y los bauticen. Y otro punto es también, cuando la persona tenga esa fe un poco más alta, va a llegar acá. Es decir, cada persona está en la iglesia donde su fe le alcanza. Esa es la verdad. Entonces, cuando su corazón esté preparado, recibe la plenitud, pero es todo un proceso. Entonces ahí te das cuenta por qué el Señor deja que haya muchas religiones, ¿no? Pero al final todas certifican de Dios, pero la verdad completa está aquí. Cuando estés el corazón preparado, va a llegar acá. Entonces, respondiendo a esa inquietud, ¿no? Ahora sí, sé que Dios vive y nos ama y compartimos esto como por el nombre de Jesucristo. Listo. Vamos a hacer la última oración y de ahí tomamos la fotito. Ok. Listo. Gracias, Padre Celestial, por darnos un nuevo día con salud, con la posibilidad de compartir con hermanos en Cristo, con amigos. Gracias, Padre Celestial, por esta bonita clase, por la inspiración que pones en cada uno de nosotros, en cada moncada, en todos nosotros, en Piero, cuando nos brindan las clases. Gracias, Padre, por permitirnos estar presentes, atentos a la clase y absorbiendo conocimiento divino. Y permítenos, Padre, seguir viviendo nuevas experiencias espirituales. Te pedimos, Padre, que podamos orar con más pasión. Y todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias a todos por